Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Bienvenidos a las puntadas de Vianney. Y bueno, el día de hoy les traigo otros 2 episodios del libro La hija del boticario. Esta novela que está poniéndose muy interesante, que nos trae como en la montaña rusa, con respecto a sus emociones de Susan y todo lo que le pasa. Pero bueno, vamos a dar inicio, no sin antes decirles a las personitas que van llegando que si es la primera vez que estás escuchando esto, que estás viendo que estoy armando un rompecabezas, quiero decirte que por favor pases. En la esquinita de arriba te estará apareciendo una etiquetita en este momento y ahí tienes toda la lista de reproducción de este libro. Sí, es como un audiolibro. A este formato le llamamos borda lectura porque pues es parte de lo que yo hago, bordar, pero también me gusta traer rompecabezas, un poquito de punto diamante, alguna actividad en la que realmente no tengan tanto que verme, sino más bien escucharme. Escuchar este libro, ya tengo 2, por si este que va en proceso no, como que quieres ya tenerlos todos de principio a fin, te invito también ahí mismo en la playlist que aparece. Tengo 2 libros y los 2 bastante buenos. Te recomiendo que vayas por ahí, pases y los escuches. Y pues también esta novela que ya está a punto de terminar. Ya llevamos 22 capítulos con el día de hoy, serían 23. Y queda en 32, así que estamos a 10 capítulos exactamente de terminar. Y pues bueno, ya sin más rollos por aquí, vamos a pasar y ya saben, tráiganse algo para tomar, algo para comer, algo para pasar el rato ustedes y yo, y vamos a darle a la lectura. Y dice así. Capítulo número 22. Seguía el opresivo bochorno y Susan dedicaba los días a leerle a Agnes o coser ropa para el bebé. Obligada por las circunstancias a permanecer sentada durante largos ratos, con frecuencia la agobiaba el encierro. La sensación de espera se intensificó a medida que su vientre adquiría una forma cada vez más redonda. Día tras día se abstraía en ensoñaciones, con la labor olvidada en el regazo, mirando a través de la ventana bien cerrada, mientras Agnes roncaba en la butaca junto a ella. El futuro presentaba numerosas incógnitas. ¿Nacería el bebé sano y salvo? ¿Sobreviviría ella para cuidarlo? ¿La quería William de verdad o solo era un capricho pasajero para él? ¿Cuáles eran sus intenciones, si es que las tenía? ¿Y qué ocurriría si Agnes fallecía? Estas inquietudes le producían dolor de cabeza, y ni siquiera las friegas de aceite de lavanda en las sienes le aliviaban la jaqueca. «Saca al niño a correr un rato por ahí», dijo Agnes una tarde. «No resisto tenerlo hecho un manojo de nervios cerca de mí». Joseph lanzó un grito de regocijo cuando salieron al jardín. «Juega un rato con la fusta y el aro», dijo Susan. «Luego seguiremos con nuestras lecciones». Ella se paseó por el jardín mientras el niño corría por el claustro, haciendo rodar el aro ante sí y riendo de placer. Tal vez, pensó, su bebé cuando creciera un poco fuera compañero de juego del pequeño Joseph. En cuanto Joseph consumió parte de su energía, Susan lo obligó a sentarse a sus pies. El estudio no se le daba bien, pero era un niño encantador. Siempre prestó a sonreír y más que dispuesto a complacerla intentando copiar las letras
que ella dibujaba en su pizarrín. «Esta es una U», dijo ella. «Una U de uva. Hazla bonita y redondea como una comba». Él agachó la cabeza sobre el pizarrín y sacó la lengua rosada entre los labios mientras copiaba la letra. Susan había dedicado mucho tiempo a observar la longitud de los dedos del niño y los lóbulos de sus orejas, y la posición de los hombros durante las horas que él había pasado sentado junto a ella. Se preguntaba si era posible detectar algún parecido con William, en la forma de sus ojos, pero en tanto que los de Joseph eran alegres y vivaces, los de su padre solían ser sombríos. Sin embargo, a veces William, cuando la miraba, era incapaz de ocultar un amago de humor en la expresión de sus ojos, y era entonces cuando ella creía advertir cierta similitud entre ambos. No podía sentir antipatía por Joseph, pero padecía el tormento de los celos siempre que se permitía pensar en Poe desnuda en brazos de William. Se volvió al oír unos pasos en el claustro, y una repentina felicidad la adjuntó a sonreír. «William, rara vez te vemos a esta hora del día». «Iba a visitar a mi siguiente paciente, y se me ha ocurrido entrar un momento». El placer coloreó las mejillas de Susan a la vez que le hacía un hueco en su lado para dejarlo sentar. William sonrió. Una expresión cálida asomó a sus ojos castaños bajo la luz del sol. «Veo que estás con tus lecciones, Joseph». El niño alzó la vista y exhibió una sonrisa mellada. «Es una U, de uva. Algún día tendré uvas, y daré una también a mi madre». «Muy encomiable». William movió la cabeza en un gesto de aprobación. «¿Y tú, cómo estás hoy, Susan?» «Acalorada e incómoda. Estas últimas semanas, antes de la llegada del bebé, pueden ser agotadoras. A medida que se acerca el momento, estoy cada vez más inquieta. Ocupo los días en trivialidades y tengo poco en qué distraerme. Y echo mucho de menos trabajar con mi padre». William le dio un apretón en la mano. «Pronto tendrás a tu hijo para mantenerte ocupada». «Pero, ¿y cuando crezca? ¿Entonces qué? Como mujer y madre, ¿no sirvo para nada más? Sin duda podría ofrecer una valiosa ayuda en estos tiempos difíciles. Son muchos los boticarios que se han ido, y yo podría hacer mi pequeña aportación para llenar ese vacío». «Trabajar en la rebotica de tu padre era muy importante para ti, ¿verdad?» Susan asintió, con el filo de esa pérdida alojada en su pecho. «Quizá…» William se interrumpió y se quedó pensativo, con la mirada fija en el suelo. «Quizá a tu padre no le vendría mal un poco de ayuda en la tienda, 1 o 2 días por semana en cuanto el bebé esté destetado». «Es posible, si Arabella lo permitiera, pero Agnes me ha ofrecido una casa y no cabe esperar que apruebe mi ausencia cuando necesita mis atenciones». Las campanas de la iglesia, una tras otra, empezaron a dar la hora, y William se puso en pie. «Debo continuar la ronda. Me espera un paciente con escorbuto en las encías. Para eso es muy eficaz una friega de clavo hervido en agua de rosas, dejado a secar y luego pulverizado. Y el agua de rosas colada puede beberse por las mañanas en ayunas».
William sonrió. Vengo de ver a tu padre, y me ha proporcionado esos mismos polvos y esa decocción que mencionas. Todo lo que sé lo he aprendido de él. Y has sido una alumna excelente. Ahora debo marcharme. Hoy volveré a tiempo para la cena. De unas palmadas en el cabello rizado y mullido del niño. Joseph, espero ver tus progresos dentro de unos días. Esa noche, Susan se esmeró en peinarse de manera favorecedora. No podía hacer nada para ocultar su abultado vientre, salvo ponerse un chal de encaje en torno a los hombros. Se adornó con el colgante de nácar de su madre. Se quedó posando entre sus voluminosos pechos, desviando la atención del hinchado abdomen. Por fortuna, conservaba unos brazos esbeltos. Agnes había estado descansando en su habitación, y Susan fue a ayudarle a levantarse y arreglarle el gorro. Esta noche William cenará con nosotras, anunció. ¿Por eso te has engalanado tanto? Una sonrisa destelló en los ojos de la anciana ante el rubor de Susan. No creerás que no he notado cómo os miráis. Pero no te hagas muchas ilusiones. William es un hueso duro de roer para cualquier mujer que ponga la mirada en él. Y en tu estado, os aseguro. Agnes levantó la mano. No eres la primera que se interesa por él, pero te advierto que se quemó los dedos una vez, y es poco probable que se comprometa con una mujer de nuevo. ¿De nuevo? Susan se mordió el labio. Agnes, encontrando graciosa su reacción, soltó una risotada. Te mueres de ganas por preguntarme, ¿no? Bueno, acabaré con tu sufrimiento. Su esposa lo traicionó. ¿William tuvo una esposa? Susan se desplomó en la silla, de pronto helada. No pongas esa cara, dijo Agnes. Esa boba se fugó con el supuesto mejor amigo de William. Se cayó del caballo cuando galopaban en plena noche. Se partió el cuello y murió. Y también el niño que tenía en el vientre. William nunca supo si el niño que llevaba Catherine era suyo. ¡Qué horror! Susan se avergonzó profundamente del alivio que sintió. Dijo que nunca volvería a confiar en una mujer. Esa experiencia le agrió el carácter. Después de eso se fue a Barbados, para olvidar la traición de su esposa, y desde entonces ninguna mujer ha despertado su interés. No pienses, pues, que ponerte un vestido bonito bastará para animarlo a declararse. Susan entregó a Agnes el espejo de mano a la vez que se preguntaba si la muerte de su esposa traicionera era lo que había empujado a William a buscar solas en los complacientes brazos de Poed. Todavía abatida por las palabras de Agnes cuando William llegó a casa, Susan fue incapaz de mirarlo a los ojos. De un buen humor poco habitual en él, se sentó junto a su tía y entabló una animada conversación con ella sobre las rutas del comercio holandesas. Poed, con los platos de la cena en una bandeja, abrió la puerta con un golpe de cadera y puso la mesa con su acostumbrada parsimonía. Susan la observó, imaginándola vestida de seda ocre, con un exótico turbante dorado en la cabeza y pulseras de oro en la muñeca en lugar del collar de plata colgado al cuello. Se movía con desenvoltura y su silueta era atractiva y curvilínea, ahora que no estaba al borde de la inanición.
Ya no costaba imaginar que William la encontrara atractiva. Miró de soslayo a William, quien sonrió a Poe mientras ella le llenaba la copa y colocaba una servilleta limpia a su lado. Los celos traspasaron a Susan, como una afilada estaca. William siguió su amigable conversación con Agnes, pero apenas dirigía la mirada a Susan. Susan revolvía el cordero frío y los encurtidos en el plato, incapaz de probar bocado en su estado de desánimo. Había esperado con ilusión la oportunidad de disfrutar de la compañía de William, y él apenas le dirigió la palabra más que para pedirle la sal. Al acabar de cenar, William se disculpó con una afable sonrisa y se marchó a su gabinete. Agnes decidió retirarse temprano. Apesadumbrada, Susan acompañó a Agnes a su alcoba y le ayudó a desvestirse. Mientras plegaba el vestido de su señora y lo colocaba en el armario, tuvo que contener una sonrisa cuando vio que la caja de ciruelas confitadas estaba casi vacía. La anciana era ciertamente golosa. Esta noche estás muy callada. Te he disgustado, ¿verdad?, preguntó Agnes. No tienes motivos para enfurruñarte porque diga lo que pienso. No es que vea con malos ojos ese emparejamiento, entiéndelo. Nadie ha hablado de eso. Tengo ojos en la cara, y se hacía donde te lleva el corazón. Como decía, no es que vea con malos ojos ese emparejamiento, pero considero improbable que William vuelva a asumir un compromiso así. Susan, sin darse prisa en plegar el resto de la ropa de Agnes, eludió su mirada inquisitiva. No busco tal compromiso con el primo de mi marido, mintió. Agnes soltó una carcajada. Pero sería en extremo conveniente, ¿verdad que sí? En estos momentos mi preocupación más acuciante es dar a luz al hijo de Henry sano y salvo, declaró Susan con la mayor dignidad posible. Ah, bueno, es cierto que el parto es un momento peligroso para una mujer, y rezaré por ti. Gracias. Serena en apariencia, Susan temblaba por dentro al recordar sus viejos temores. Buenas noches, Susan. Que durmáis bien, Agnes. Con un suspiro de alivio, Susan cerró la puerta de la alcoba al salir. Mientras recorría el pasillo, la puerta del gabinete se abrió. William apareció ante ella. Los ojos le brillaban como el azabache a la luz de la vela. ¿Qué pasa?, preguntó Susan. Quería decirte lo guapa que estás esta noche. Susan se animó al instante. Pensaba que no te habías fijado en mí en toda la velada. Conozco a mi tía y nos observaba, pero hay cosas que más vale mantener ocultas a chismosas y entrometidas, ¿no crees? Tomó la vela que Susan llevaba y la dejó con cuidado en el arco del pasillo. Se volvió de nuevo hacia ella y le rozó la mejilla suavemente con los nudillos. Al notar su contacto, una flecha de anhelo traspasó la pelvis de Susan. Una oleada de calor ascendió por su cuerpo, dejando a su paso un hormigueo y un ansia por él en todos sus nervios. Lentamente Susan volvió la cara para besarle los dedos y vio sus ojos, entornados por efecto del deseo. William dejó escapar un leve suspiro y la atrajo hacia sí. Desplomándose contra William, derretidas de pronto sus rodillas, sintió los fuertes latidos del corazón de él contra su pecho,
cuando la rodeó con los brazos. William apoyó la barbilla en la frente de ella y juntos se mecieron en el pasillo en penumbra durante un momento largo como la eternidad. Una callada felicidad se apoderó de Susan, la profunda certidumbre de que estaba allí donde era su destino. Con las manos entrelazadas en su pelo, William le inclinó la cara hacia la suya. Tenía los labios calientes, y Susan tembló al notar la dureza de su cuerpo contra ella. Anhelante, le devolvió los besos con ardor, sin preocuparle que la considerara una casquivana. Al final, él tomó aire con una inhalación trémula y le rodeó la cara con las manos ahuecadas. «Mi dulce y adorable Susan», susurró, «debes saber que he empezado a amarte». El júbilo irrumpió dentro de ella. Volvió de nuevo la cara hacia William, pero él le agarró los brazos con delicadeza, los apartó de su cuello y le besó los dedos. «Es imposible», dijo. «Eres demasiado adorable para resistirme. Debo irme ya antes de que olvide del todo mis buenos modales». Susan no había recobrado siquiera el aliento cuando él ya estaba dentro de su gabinete con la puerta cerrada. Con el corazón exultante se dejó caer contra la pared al tiempo que se tocaba la boca dolorida, allí donde aún notaba el calor abrasador de los besos de William. Había dicho que la amaba. Esa noche, Susan tardó en conciliar el sueño. Tras pasearse durante un rato por su alcoba, se apoyó en la ventana y observó a los murciélagos abatirse y revolotear por encima del jardín a la luz de la luna. Se notaba el bochorno en el aire nocturno, y el largo camisón de hilo la agobiaba. Tras desatarse los lazos, se lo quitó y lo dejó caer al suelo. Abrió la ventana de par en par y dejó que la brisa acariciara su cuerpo desnudo, mientras revivía los besos de William. Ardiendo de anhelo, deseó que él sí hubiese olvidado sus buenos modales. Sonrió para sí en la oscuridad al imaginar las manos de William en su espalda desnuda. Su noche de bodas sería muy distinta del tormento que había experimentado con Henry. Sabía con cada fibra de su ser que con William existirían cimas de placer ahora desconocidas para ella. Pero de pronto empezó a corroerla un asomo de desasosiego. ¿Tenía Agnes razón? Por más que él hubiera dicho que la amaba, ¿se proponía casarse con ella o solo quería tomarla como amante? ¿Podría ella cautivar su corazón y aspirar al matrimonio allí donde otras habían fracasado? Y si él no quería casarse, ¿sería ella capaz o estaría dispuesta a contenerse con una vida de mujer mantenida? Estos pensamientos inquietantes le dieron vueltas, y más vueltas en su cabeza, como un lechal en un espetón. Cuando por fin el agotamiento la venció, se tendió en la cama y se durmió profundamente. Una corriente de aire devolvió a Susan a un estado semiconsciente. Suspiró y todavía medio dormida se dio la vuelta. Cuando empezaba a adormecerse de nuevo, el chasquido del picaporte la despertó bruscamente y, sobresaltada, agarró la sábana para cubrir su desnudez. Se había levantado el viento y agitaba las cortinas en la ventana. De repente, la puerta de la alcoba se movió un poco a causa de la corriente del aire.
recordaba con claridad que la había cerrado. Alguien debía de haber levantado el picaporte y después no lo había cerrado bien. ¿Acaso había visitado William su habitación y la había contemplado desnuda mientras dormía? Ante la sola idea se inflamó de vergüenza y excitación. Tardó un rato en volver a dormirse. Más tarde, la despertaron unas voces amortiguadas. Conteniendo la respiración, aguzó el oído. Un sonido, apenas un susurro. Unos pies descalzos en el suelo de la madera la indujeron a incorporarse. Agarró el camisón y se lo puso antes de salir sin hacer ruido en el pasillo. Estaba silencioso y desierto en la tenue luz del amanecer, pero el tapiz que colgaba en el recodo del pasillo se agitaba levemente, como si alguien hubiera pasado a su lado a toda prisa. Sin hacer el menor ruido, recorrió el pasillo y se asomó al recodo, pero solo vio puertas cerradas. Abrió las puertas de una en una, pero todas las habitaciones estaban vacías, salvo por los muebles cubiertos con sábanas. Inmóvil, escuchó con atención en medio del silencio, pero solo percibió el zumbido de sus oídos. De pronto, le llegó el claro sonido de una tos de mujer, y el techo crujió justo encima de ella. Corrió hacia la escalera y subió el desván. Quizá Peg, descontenta con su nuevo señor, había regresado en secreto. Pero la buhardilla de Peg seguía tal como la había visto ella la última vez. En silencio y sin ningún enser, excepto la fina manta plegada a los pies de la cama. Fue entonces cuando oyó la fricción de una puerta al abrirse. Contuvo el aliento y miró por el resquicio dentro de la habitación de Peg. Sin duda, era demasiado temprano para que los criados, incluso Poe, empezaran a ocuparse de sus obligaciones. Unos susurros le cortaron la respiración. Ante lo que vio, entonces se llevó los nudillos a la boca para no gritar. William, descalzo y sin más ropa que el camisón, salía de la habitación de Poe. La silueta de Poe se recortaba en el umbral iluminado de la puerta. Bajo el fino camisón, el contorno de sus pechos turgentes y la curva de sus caderas, nítidamente perceptibles, se percibían con nitidez. William apoyó las manos en sus hombros y musitó algo. Ella asintió, mientras fijaba sus acuosos ojos castaños en los de él. William le tocó la mejilla, y ella le cubrió la mano con la suya, a la vez que él susurraba algo que Susan no oyó. Poe le dirigió una sonrisa trémula. Susan se sintió como si la hubiesen destripado con un cuchillo de trinchar al rojo vivo. ¿Cómo ha podido hacer una cosa así? Se rodeó el vientre con los brazos y reprimió un grito de angustia. William, en silencio, recorrió el pasillo y bajó por la escalera. Susan empezó a temblar con tal violencia que le castañaron los dientes y se apartó a ciegas de la puerta. Al volverse, se le enganchó la manga en el picaporte y se quedó helada al oír el eco del sonido en aquel silencio. Poe cruzó el pasillo y abrió la puerta de par en par. Se quedó allí, inmóvil por un momento, impasible. Susan fue incapaz de hablar. Su aflicción por lo que acababa de presenciar era insufrible. A continuación, Poe regresó a su habitación. Cerró la puerta con suavidad, pero no antes de que Susan viera una expresión triunfal en su semblante. El Valle de la Sombra de la Muerte, julio 1666. Capítulo
Número 23. Las sábanas lavadas y tendidas en el jardín a primera hora de la mañana ya estaban secas y rígidas bajo el abrasador sol del mediodía. Las nubes surcaban el cielo, pero dentro del claustro la brisa apenas movía el denso aire. La desesperación pesaba como una piedra bajo el esternón de Susan, y el bebé daba patadas y se estiraba contra su diafragma de tal modo que apenas la dejaba respirar. Una y otra vez reproducía en su imaginación el humillante encuentro con Poe. La atormentaba pensar que si horas antes, la noche anterior, hubiese seguido a William al interior de su gabinete, si se hubiese ofrecido a él no habría tenido necesidad de buscar el placer en la cama de Poe. Joseph, sentado con Apra a los pies de Susan, apartó el pizarrín y se repantingó en el suelo. «Ya he acabado», dijo. Susan agarró el pizarrín y miró la hilera de letras formadas de cualquier manera. «No, así no, Joseph». Le quitó la tiza de la mano. «Siéntate como es debido y piensa en lo que haces». «No quiero». El descaro del niño la sacó de sus casillas. «Harás lo que se te dice». Apra chilló y trepó atropelladamente a lo alto de la pérgola cubierta de rosas. Joseph miró a Susan con los ojos muy abiertos y expresión temorosa. No estaba bien desahogar su desdicha con el niño, pero le era imposible no verlo como recordatorio permanente y doloroso del vínculo entre William y Poe. El vínculo que ahora se había reanudado, y la noche anterior ella había visto con sus propios ojos la ternura con la que William acariciaba a Poe después de abandonar su cama. Por lo visto, su idilio era mucho más que una noche accidental, y Joseph, el fruto de ese amor, sin duda, debía de mantenerlos unidos. Suspiró. «Ven, Joseph, siéntate a mi lado y te ayudaré». El niño se encaramó al borde del banco y se quedó allí con los puños cerrados en el regazo. «¿Vais a pegarme, señora?» «No, Joseph, pero debes aprender a estarte quieto y hacer tus tareas». «¿Por qué?» Ella le examinó el rostro, pero no vio el menor indicio de insolencia. Parecía tan cansado como se sentía ella, y su mirada carecía del habitual brillo. «Porque leer y escribir es un gran don. Abrirá un mundo nuevo para ti», dijo. Joseph no pareció muy convencido, y ella, desalentada, no insistió. «Vamos a dejarlo por hoy. La señora Oliver ha comprado una cesta de ciruelas en el mercado y necesita ayuda para prepararlas». Le tendió la mano. La cocina era un horno por el calor del fuego, y la señora Oliver tenía la cara lustrosa y las mejillas de un color magenta similar al de las ciruelas de la cesta. Poe hacía girar sin ningún entusiasmo varios pollos ensartados en el espetón, y el humo grasiento flotaba en una nube maloliente bajo el techo. Joseph soltó la mano de Susan y corrió junto a su madre. El rostro de ella cobró vida cuando se inclinó para tocarle la cara vuelta hacia ella. Al ver que Susan los observaba, atrajo al niño hacia sí. Susan eludió la audaz mirada de Poe, volviéndole la espalda. Por nada del mundo permitiría a esa mujer ver sus ojeras de pesar, pero no podía evitar imaginarse a William tendido en los brazos de Poe. Sacudió la cabeza en un intento de librarse de esa imagen. «Señora Oliver, ¿queréis que Joseph y yo deshuesemos las ciruelas?»
Por mí encantada, contestó la cocinera, y se enjugó el rostro sudoroso con el antebrazo. Aunque bien sabe Dios que la masa de la tarta será más indigesta por este calor. Susan tendió la mano a Joseph, eludiendo la mirada hostil de Poe. Ven, Joseph, ayúdame a llevar la cesta. El niño miró a su madre, y ella, tras una leve vacilación, movió la cabeza en un parco gesto de asentimiento, y volvió a centrarse en el espetón. Se sentaron en el banco del jardín con la cesta entre ambos. Susan tomó la primera ciruela y cortó la piel morada para dejar a la vista la jugosa pulpa amarilla. Un gusano había abierto un túnel a través del hueso y había dejado un rastro de arenilla marrón. Así que Susan retiró con el cuchillo la pulpa estropeada y la retiró al macizo de los rosales. Hizo una incisión en la siguiente ciruela y la abrió. Perfecta. Se la entregó a Joseph. Puedes comerte una si quieres. El niño torció hacia abajo las comisuras de los labios. Nunca comeré ciruelas. Dice mamá que las ciruelas dan dolor de tripa. Solo si comes demasiadas. Apretó los dientes para no decir algo sobre la madre de Joseph, que probablemente después lamentaría. Mamá dice... Da igual lo que diga mamá. Susan se enjugó con el dorso de la mano el sudor que se acumulaba sobre el labio superior. Las sábanas colgadas en el tendedero se agitaron un poco, y cuando una sombra se deslizó ante el sol, Susan alzó la vista. Un enorme nubarrón se cernía sobre los tejados. En el aire húmedo se percibía la tensión casi insoportable. Cerró los ojos e imaginó que una lluvia refrescante se derramaba sobre su rostro vuelto hacia el cielo y se llevaba su desdicha. Señora, abrió los ojos. Sí, Joseph. ¿Estáis triste? Susan tragó saliva, asaltada por el deseo de llorar ante la inesperada compasión del niño. Un poco, contestó. ¿Porque soy malo? Tú no eres malo, Joseph. Era un niño entrañable y ella no deseaba asustarlo. Tengo calor y no me encuentro bien. Ojalá pudiera marcharme de esta casa. ¿Por qué no os vais? No puedo. ¿Por qué no? No sois una esclava. Dice mamá que podéis ir a donde queráis. No es tan sencillo. Joseph se encogió de hombros y siguió con su tarea de quitar los huesos de las ciruelas. Susan contempló la nuca del niño, la piel suave del color de una nuez. El collar de plata en torno a su cuello menudo estaba exquisitamente labrado, pero debía de pesar y dar calor con aquellas temperaturas. De pronto se preguntó si Poe veía los collares, pese a lo caros que eran, como un adorno, sino como un símbolo de su esclavitud. Pero si Joseph y ella no hubieran encontrado un hogar en la casa del capitán, ¿qué habría sido de ellos? Y si a eso vamos, ella misma habría muerto de hambre si Agnes no la hubiese acogido. ¿Acaso eso no la convertía también en una esclava? Una brisa le levantó el pelo de la nuca, y de repente las sábanas se hincharon como unas velas de un barco. El sol brillaba aún, pero en los últimos minutos el cielo había adquirido un amenazador color pizarra. Atenta a las nubes que se formaban, partió en dos la última ciruela y se hizo un corte en el dedo. Una gota de sangre asomó a su yema y se la chupó, percibiendo el sabor metálico mezclado con la dulzura del jugo de ciruela.
Va a llover, Joseph. Ve a avisar a tu madre para que meta la ropa. El niño se dirigió al trote hacia la puerta de la cocina, y Susan se preguntó una vez más qué diría William cuando lo viese. Para ella era inconcebible que él la hubiera besado con tanta pasión la noche anterior, y luego, muy poco después, hubiese acudido al lecho de Poe. Jamás lo habría considerado tan voluble, y el hecho de haberse equivocado tanto al juzgarlo socavaba sus mismísimos cimientos. Contempló la posibilidad de plantearlo abiertamente, pero ¿de qué serviría? Incluso si él le suplicaba perdón, ella nunca se liberaría de la imagen de ese momento de intimidad en el que él acarició la mejilla a Poe con tanta ternura. Los rosales se mecieron por efecto de una súbita ráfaga de viento, y esparcieron sus pétalos sobre la grava, mientras las sábanas, tendidas, bailaban y restallaban. Una gota de lluvia cayó en el regazo de Susan, y se formó un círculo obscuro en su falda. En el cielo se cernió un nubarrón orlado de una luz tan brillante como la de 1.000.000 de velas. Otra gota azotó su rostro vuelto hacia el cielo. De pronto cesó el viento, el sol desapareció y en el jardín se impuso una quietud sepulcral. Susan contuvo la respiración y esperó. De repente empezó a llover. El agua se derramaba del cielo obscurecido como si una mano gigantesca le vertiese a través de un cedazo. Caía con un silbido y rebotaba en el suelo. Le empapó los hombros y el dobladillo del vestido en cuestión de segundos. Corrió a destender las sábanas, pugnando con el peso de la tela húmeda. Empezó a descolgarlas y a rebujarlas entre los brazos. Poe, seguida de Joseph, salió presurosa de la cocina y retiró el resto de las sábanas del tendedero. «Joseph, ve a buscar tu pizarrín y la tiza antes de que se estropeen. ¡Corre!», ordenó Susan. «Déjalo». Poe agarró al niño de la mano. «No hace falta que pierdas el tiempo con las letras». Joseph miró indeciso primero a su madre y luego a Susan. Esta, decidida a imponer su voluntad, al menos en eso, clavó una torva mirada en Poe. «Haz lo que te he dicho, Joseph». Los tres permanecieron inmóviles durante un momento interminable, mientras la lluvia caía a cántaros sobre ellos, y se arremolinaba en torno a sus pies la tierra recalentada por el sol. Finalmente, Joseph desprendió de su mano los dedos de su madre, uno por uno, y, con la cabeza gacha, fue al banco, donde había abandonado el pizarrín. Susan se mordió el labio al ver la desolación en el semblante de Poe, pero ésta, al cabo de un momento, se dio media vuelta y entró con celeridad en la casa. Susan la siguió más despacio, procurando no resbalar en la fina capa de barro que empezaba a formarse en el suelo. «¡Dios santo! ¡Estáis empapados!», exclamó la señora Oliver. «Poe, ve a tender las sábanas en la buhardilla para que se sequen. Se está preparando una buena tormenta, creo». Susan se secó la cara con el ángulo de una sábana. «Tal vez así se limpie el aire. Joseph, quítate la librea para que Poe pueda ponerla a secar». Joseph se quitó la chaqueta de terciopelo azul y se la entregó a su madre, que la aceptó sin mirarla. Recogió las sábanas mojadas y salió de la cocina. «¿Qué le pasa?», preguntó la señora Oliver. «Tiene la cara tan encapotada como el día». «No aprueba que le dé lecciones a Joseph». «No la culpo. ¿Qué va a ser un esclavo con estudios?». «En mi opinión…». Sonó la aldaba de la calle, primero una, luego dos y luego con un repiqueteo. «Dios bendito». La señora Oliver se secó las manos en el delantal y se dirigió hacia el pasillo.
Debe ser alguien que viene en busca del doctor. Susan se escurrió el agua del pelo y se disponía ya a subir a cambiarse de ropa, cuando oyó un griterío en el vestíbulo. Enseguida reconoció la voz. Se echó a correr por el pasillo. ¡Ay, señorita Susan! He venido de inmediato. Es terrible. ¿Qué pasa, Janet?, preguntó Susan, alarmada por su voz aguda de aprensión. Es el señor Layton, señorita. Janet temblaba descontroladamente. La lluvia goteaba en su falda empapada y formaba un charco en la alfombra persa. ¿Qué ha ocurrido? El señor ha despertado tosiendo y estornudando, y ahora arde de fiebre, y la señora no para de gritar. Bajó la voz y en un susurro añadió: tiene los forúnculos negros. Una esquirla de terror traspasó las entrañas de Susan. ¡Dios santo! ¡La peste no! La señora Oliver soltó un chillido y huyó a toda prisa a la cocina. Susan se dejó caer en la silla del vestíbulo. Cuando se le pasó el mareo, se levantó con dificultad. Debo ir a ver a mi padre de inmediato. No podéis, señorita. Contraeréis el mal también vos. Susan hizo caso omiso, abrió la puerta y se detuvo por un momento en el umbral antes de salir precipitadamente a la lluvia torrencial. En White Lady Lane se arremolinaba el agua desbordada de los albañales, y los adoquines estaban resbaladizos. Susan apretó el paso tanto como pudo. Pese a que en algunos sitios el barro le llegaba hasta los tobillos, casi cegada por la intensa lluvia, resbaló al pisar algo desagradable y blando, tropezó, se enderezó y luego volvió a perder el equilibrio. Ahogando un grito, echó las manos al frente para proteger a su hijo, cuando inició la inevitable caída al suelo. Unas fuertes manos la sujetaron por detrás y la sostuvieron. Despacio, señorita Susan. A vuestro padre no le ayudará en nada que abortéis. Susan se encontró entre los amplios brazos de Janet. Soltó un sollozo y respiró hondo, mientras obligaba a su corazón acelerado a apaciguarse. Ya estoy bien, vamos. Janet entrelazó su brazo con el de ella y, tambaleantes, siguieron juntas por Wayleigh Lane, resbalando en el lodo. Se oyó el lento retumbo de un primer trueno, que rodó por el cielo como la rueda suelta de un carromato. Siguió el parpadeo de un rayo. Se acercó un carruaje que levantó agua a su paso. Las dos se arrimaron a la pared para evitar el salpicón justo cuando sonaba otro trueno. Agarradas de la mano, cruzaron el arremolinado torrente de agua de lluvia que corría por el callejón y salieron a la avenida principal. Una sucesión de carruajes de camino a la posada Bolt and Trun circulaba velozmente por la calle, salpicando a peatones y edificios por igual. Por fin llegaron al cartel del unicornio y el dragón. Una pequeña multitud se había congregado en el portal de la guantería de la acera de enfrente para refugiarse de la lluvia. Había un vigilante ante la botica, y Susan ahogó un grito de terror al ver que ya resplandecía en la puerta una cruz roja. Apretó la cara contra el escaparate. Dentro, todo seguía como de costumbre. La mano y el almirez estaban en el mostrador, junto al tarro de sanguijuelas y el cono de azúcar, creando una imagen de cómoda familiaridad, salvo por el hecho de que su padre y Ned no se hallaban en la tienda. «Dejadme entrar», pidió al vigilante. El hombre negó con la cabeza. «Nadie puede entrar ni salir». «Pero allí adentro está mi padre y su esposa, y mis hermanos, unos bebés». «No podéis entrar». Cruzó los brazos y la miró con expresión ceñuda. «¿No tenéis compasión?», preguntó ella.
¿No tenéis vos compasión por el niño que lleváis en el vientre? Janet la agarró del brazo. Venid, señorita Susan. Susan dejó que Janet la apartara y luego, desde la calzada, miró hacia las ventanas. Probemos por la puerta de la cocina, dijo. Debo ver a mi padre, Janet, y, si muere sin que me despida de él. Se encaminó hacia el pasadizo entre los edificios que conducían a la parte de atrás del patio. Llovía aún más, y a Susan le pesaba el dobladillo de la falda por el barro. La llave seguía en su escondrijo habitual. Abrió la verja y atravesó los charcos del patio hasta la puerta de la cocina. Giró el picaporte. Pero entonces vio los clavos nuevos y brillantes hundidos en la puerta. Aporreando la puerta llamó a su padre a gritos, ahogada la voz por los truenos y el agua que caía a chorros del tejado. Janet le tiró del brazo. Es inútil, señorita Susan. Se dio por vencida y se apoyó en la pared del patio y hundió el rostro entre las manos. Un relámpago hendió el cielo y ella alzó la vista. El rostro pálido de su padre había asomado a la ventana del dormitorio. ¡Padre! Él la miró y formó con los labios una palabra que ella no oyó. La esperanza renació en su corazón. Ya voy, padre. Sobornaré al vigilante para que me dejen entrar. Él negó con la cabeza y apretó las manos contra el cristal chorreante. Flanqueando, se desplomó contra la ventana, y las palmas de sus manos resbalaron por el vidrio hasta perderse de vista. Susan mantuvo la mirada fija en la ventana con el deseo de que reapareciera. Ahogó un sollozo. Si cedía al llanto, pensó, quizá ya no podría dejar de llorar, y había aún decisiones que tomar. Se volvió hacia Janet. ¿Estaban bien Arabella y los niños cuando has salido? Gritaban y lloraban de una manera espantosa cuando me he escabullido por la parte de atrás. Se oía el escándalo a media calle de aquí. O se han ido o han enfermado todos de repente. ¿Y Ned? Esta mañana se ha metido en la cama con una tos tremenda. ¿Es posible, pues, que mi padre y Ned estén solos sin que nadie los cuide? Janet asintió desolada. Susan se recogió la falda para apartarla del barro y se encaminó de regreso a Fleet Street, seguida de Janet. El vigilante, apoyado en su albarada, tenía el cuello subido para protegerse de la lluvia torrencial. «Dejadme pasar», dijo Susan. «¿Queréis morir, vos y vuestro bebé?» El agua corría por las mejillas y goteaba en su mentón en un hilo continuo. Susan, vacilante, se debatió entre poner en peligro la vida de su hijo y el deseo de dar consuelo a su padre. Rezad al Señor y confiad en su misericordia. Ahora, volved a casa, señora, antes de que os ahogáis. ¿Cómo podía abandonar a su padre? Tomó una decisión. Os pagaré porque me dejáis entrar. Con que ahora intentáis sobornarme, Destelló otro relámpago, y al cabo de un segundo sonó un trueno y el eco reverberó en el cielo. ¿Cuánto?, preguntó el vigilante, alzando la voz para hacerse oír por encima del fragor del aguacero. Susan observó la expresión de codicia en sus ojos. ¿Tan horrible sería morir y dejar atrás a todos sus temores? William y Henry la habían traicionado. ¿Quién la amaba ahora aparte de su padre? ¿Cuánto?, repitió el vigilante. Ella respiró hondo e intentó contener el temblor de sus manos. Todo lo que tengo, contestó. Ahogó una exclamación sobresaltada por otro trueno colosal.
Enseñadme vuestro dinero. Tengo que ir a buscarlo. De acuerdo, yo no me iré a ninguna parte. El hombre cruzó los brazos. Susan se había alejado solo unos pasos cuando vio una figura alta avanzar presurosa hacia la botica. La capa mojada se agitaba en torno a sus rodillas, y el agua caía desde el ala de su sombrero sobre la máscara arrostrada. El corazón de Susan empezó a acelerarse de nuevo. William. Hacía solo un día habría corrido hacia él, pero en ese momento se quedó inmóvil. Sus piernas pesaban como el plomo, y lo observó acercarse. Susan, he venido en cuanto me he enterado. Mi padre tiene la peste, dijo, incapaz de mirarlo a los ojos. ¿Y Ned también ha enfermado? ¿Y Arabella y los niños? Susan se encogió de hombros y apartó el agua que corría por su cara con el dorso de la mano. Ha huido antes de que tapiaran la casa. He visto a mi padre. En ese instante se vino abajo, incapaz de soportar el recuerdo del rostro pálido de su padre al otro lado de la ventana. William la sujetó por los hombros. ¿Está grave? Muy débil. Mi pobre señor tiene los furúnculos negros y fiebre, informó Janet entre un castañeo de dientes. Susan se desprendió de las manos de William. Debo ayudarle. No puedes. Sus ojos negros destellaron por encima de la máscara blanca. Puedo, y lo haré, pero primero tengo que ir a casa a recoger mis ahorros. ¿Tus ahorros? No tengo gran cosa, pero el vigilante me dejará entrar si... Susan, ¿qué idea es esa? Se quitó la máscara. No puedes exponerte a semejante riesgo. ¿Y eso qué más da ahora? Estaba demasiado cansada para discutir. Solo quiero estar con mi padre. La lluvia le azotaba la cabeza, y el pelo, ya libre de las horquillas, se le adhería a los hombros como algas. Un relámpago surcó el cielo e iluminó la calle con refulgente intensidad. ¿Y estás dispuesta a arriesgar también la vida de tu hijo?, preguntó William con frialdad. No te creía tan egoísta. Un repentino arranque de ira la indujo a alzar la cabeza y obligarlo a bajar la mirada. Y supongo que tú eres un modelo de perfección. Estalló un trueno y resonó sobre los tejados, más ruidoso que la detonación de 1.000.000 de cañones. Tu padre no querría que su hija y su nieto murieran en vano, vociferó William mientras el cielo se desgarraba sobre ellos. Entraré yo en la casa. No. ¿Quién mejor? Señor. Janet, con la barbilla trémula y los ojos muy abiertos en una expresión de terror, le agarró de la manga. Dejadme acompañaros. ¿A ti? ¿Por qué ibas a querer volver a una casa de la que se ha adueñado la enfermedad? ¿A dónde voy a ir si no? Le temblaba la voz. No tengo familia, y este ha sido mi hogar desde hace tantos años que ya ni me acuerdo. El señor Layton siempre ha sido bueno conmigo, y puedo ayudar a cuidarlo. Podrías enfermar. Quizá ya estoy contagiada. Se irguió y cuadró los hombros. Ya decidirá Dios qué ha de hacer por mí. Pues, que así sea. Agradeceré tu ayuda. Debemos aplicar un cataplasma en los forínculos y extraer los malos humores. No perdamos más tiempo. No puedes, William, exclamó Susan mientras lo sujetaba de la manga. Sin prestarle atención, William se acercó al vigilante. Apartaos. El vigilante le cortó el paso cruzando la albarada ante la puerta. No sale nadie ni entra nadie. Estas son las órdenes que he recibido.
¿Incluyen esas órdenes aceptar sobornos para permitir que una persona abandone el lugar? William agarró al vigilante por el cuello y lo empujó bruscamente contra la pared. ¿Dónde están la señora de la casa y sus hijos? Si les habéis permitido escapar, posiblemente portando la enfermedad consigo, os aseguro que las autoridades se tomarán el asunto muy serio. El vigilante desplazó el peso del cuerpo de un pie a otro. Yo no podía impedir que la señora escapara por la ventana de una habitación y fuera por los tejados. Esta criada ha salido de la casa. Puede que lleve la enfermedad, y coincidiréis conmigo en que es mejor que ella quede confinada dentro. Y yo, como médico, atenderé personalmente a los enfermos. Si entráis y no salís en la carreta de la muerte, quedaréis en cuarentena, advirtió el vigilante. William lo soltó. Y no aceptaré sobornos para dejarlos salir antes, teniendo en cuenta lo severas que son las autoridades. El vigilante sonrió, dejando ver unos dientes rotos y negros. Susan agarró a Janet por el brazo y notó su manga empapada. ¿Estás segura de que quieras hacer esto? Me da miedo morir, pero más miedo me da quedarme sola en el mundo. La criada se esforzó en esbozar una sonrisa. Cuidaos y cuidad de vuestro hijo, señorita Susan. Yo ayudaré al doctor a atender a vuestro querido padre. Sin habla, Susan rodeó a Janet con los brazos y la estrechó con fuerza. No tenemos tiempo que perder, dijo William. El vigilante abrió la puerta. Adelante, pues. Cuando un rayo crepitó y chasqueó, rasgando el cielo plomizo, Janet atravesó la puerta como una flecha y volvió su rostro pálido por encima del hombro antes de desaparecer. William se enjugó el agua del rostro. Haré lo que pueda por tu padre, dijo. Ven mañana al mediodía y te informaré de su estado. Susan buscó palabras para expresar sus tumultuosos pensamientos. Al final se limitó a decir: ¿harás esto? ¿Arriesgarás tu vida por él? Haré esto por ti, Susan. La miró por un largo momento antes de entrar también él en la casa. El vigilante cerró de un portazo y echó la llave. Volvió a tronar. La violencia de la tormenta era sólo equiparable a la desolación que Susan sentía en el corazón. Calada hasta los huesos, fijó la mirada en la cruz roja de la puerta y luego en las palabras pintadas debajo. Que Dios se apiade de nosotros. Leyó. Y bueno, pues no sé ustedes cómo se han quedado, pero yo quiero seguir leyendo. Wow. ¿Qué les puedo decir? No me imaginé que su padre fuera a enfermar. Y bueno, obviamente de su esposa, pues nos podríamos haber imaginado, ¿verdad? Que era capaz de salir corriendo y dejarlo solo. En este caso, pues también está Ned, que era el ayudante del papá en la botica. Pues ellos dos están enfermos. Ay, no, qué fuerte, porque pues también ahora Susan ya no tiene a William como, digámosle de alguna manera, como aliado. Ha visto su traición, está sola y está muy poquito de pues que llegue su bebé, así que, no, qué complicado. Este episodio creo que, no sé, me ha dejado como una sensación extraña, como en shock. Qué bárbaro, está muy bueno. Y pues ni modo, esperemos otro fin de semana para saber qué ha pasado o qué va a pasar. Y pues
híjole, créanme que me quedaré como ustedes. No, prometo no seguir leyendo, ya paré el libro para, pues bueno, tener esta misma sensación que ustedes en este momento y en el que sigue, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que siga su papá adelante, que no le pase nada, que salga adelante porque pues yo siento que su papá pues es su fuerte, ¿no? Y ahora que ya se fue su esposa, que pues no creo que regrese, ¿verdad? Pues puedan a volver a eso que eran antes, ¿no? Esa familia que era antes de que el papá se enamorara y se casara. Pero bueno, pues ahora sí que quién sabe, vamos a esperar y pues ni modo. Yo los dejo hasta aquí. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido. Si es así, llegaron hasta aquí, dejemos una carita de espanto, una carita de shock, como nos hemos quedado seguramente muchos de nosotros ahorita. Entonces vamos a dejar esa carita de no lo puedo creer en los comentarios. Y pues bueno, ya saben, cuidémonos mucho, bordemos aún más y hasta el próximo capítulo. Bye.